consultoría estratégica y también de consultoría regulatoria, pero siempre centrado en los sectores de New Energy, podríamos decir, que sería en energías renovables, Smart Grid y también en eficiencia energética. Como pueden ver en la presentación, nuestras tareas se basarían en 5 pilares principales, que los tendríamos en estos ejes que se muestran en la slide. Sería consultoría regulatoria, consultoría estratégica, también asesoramiento financiero y, por último, proyectos multilaterales y también servicios de información. De acuerdo. En este momento contamos con 2 oficinas principales en todo el mundo, están basadas en Europa, serían Madrid y Berlín, pero también contamos con socios de importancia relevante y con los que colaboramos habitualmente, tanto en Latinoamérica, nos encontraríamos en Colombia y en Chile, como en el resto de Europa, estaríamos en Italia y también en la India. Con lo cual pueden ver que abarcamos más o menos las 3 regiones principales del mundo a través de nuestros socios y nuestras propias oficinas. Entonces, yendo al tema que nos ocupa hoy y que nos interesa, que sería la paridad de generación en los mercados fotovoltaicos, lo que primero me gustaría realizar sería explicar a grandes rasgos el concepto que precisamente pretendemos analizar, que es esta paridad de generación. Probablemente hayan oído hablar más comúnmente de la paridad de red, que es el concepto que generalmente se aplica en este tipo de análisis. Esa paridad de red se habla en un consumidor más a nivel residencial, más a nivel comercial, cuando estamos hablando de buscar esa rentabilidad fotovoltaica directamente con la red eléctrica. El problema surge cuando pensamos en instalaciones más grandes, es decir, instalaciones que venden a mercados mayoristas de electricidad o incluso a través de contratos bilaterales tipo PPA con clientes grandes consumidores. Cabría la pregunta de pensarse cuándo es rentable la energía fotovoltaica en estos casos. Ya no estaríamos hablando de esa paridad de red, que la rentabilidad fotovoltaica se alcanza cuando el coste fotovoltaico se iguala al coste de la electricidad que consumo de la red, sino que había que pensar que la rentabilidad fotovoltaica se alcanzaría cuando para un gran consumidor o para un mercado mayorista es rentable comprar fotovoltaica. A grandes rasgos, en este gráfico que mostramos en esta presentación, intentamos representar ese concepto de paridad de generación. Nos encontramos con 2 situaciones, la situación pre-paridad de generación y la situación post-paridad de generación. En esta primera medida, tenemos que la electricidad de los mercados mayoristas es más barata que la electricidad fotovoltaica. Es decir, al mercado le interesa seguir en la situación actual y no comprar electricidad fotovoltaica porque la electricidad fotovoltaica es más cara de lo que está obteniendo. Por tanto, los inversores fotovoltaicos, para poder prosperar de alguna manera en este mercado, necesitarían de mecanismos de apoyo. Pues, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Europa hace unos años, esa famosa feed-in tariff, esa tarifa a la producción. Es decir, el Estado me subvenciona y me proporciona una tarifa para que para mí sea rentable generar fotovoltaica. También servirían subastas específicas, créditos fiscales, etcétera. En el momento en que esta tarifa, en el momento en que este precio fotovoltaico, o más bien el precio que necesita recibir un inversor fotovoltaico para poder invertir en esta tecnología va bajando y también los precios de referencia en el mercado mayorista van subiendo, alcanzaríamos esta situación de paridad de generación. La situación post-paridad de generación sería muy clara. La fotovoltaica sería lo suficientemente atractiva para que un inversor fotovoltaico sin necesidad de incentivos externos, sin necesidad de subvenciones, pudiera invertir en el mercado y adquirir esa rentabilidad necesaria. Y esta es la situación que estamos intentando analizar en este informe. Es decir, intentamos determinar para cada uno de los mercados analizados en qué situación nos encontramos, si en la pre-paridad de generación o si en la post-paridad de generación. A grandes rasgos, este informe GPM, que como saben pertenece a una serie mayor, la serie GPM, que significa Grid Parity Monitor, analiza esta paridad de red y paridad de generación en diversos mercados. Este número precisamente es la 4ª edición de este estudio. Cada número se centra en un tipo de consumidor diferente y, como ya he mencionado, esta serie, el Utility Scale, se centra en plantas de generación a gran escala para grandes consumidores o para mercados mayoristas. En números anteriores hemos analizado la paridad de red para el mercado residencial y también para el mercado comercial. Entonces les animo que revisen la documentación referida para que puedan tener otras perspectivas y otras conclusiones. En este número concreto hemos analizado
6 mercados: el mercado chileno, el italiano, el mexicano, el marroquí, el tejano y el turco. Pero pueden ver en este mapa otros mercados que ya hemos analizado en anteriores números con anteriores perspectivas. A grandes rasgos, las plantas fotovoltaicas analizadas en este estudio, además de esa gran escala, irán predominantemente dirigidas al mercado mayorista. Es decir, estaríamos hablando, si es posible y el mercado analizado lo permite, de plantas merchant. En cuanto a la metodología, y intentando describirla de una forma no exhaustiva, de una forma muy genérica, hemos utilizado una estructura de financiación de tipo Project Finance para todas las plantas. Es decir, al modelar los flujos económicos para determinar sus rentabilidades, hemos escogido la modalidad de financiación más común en este mercado, que es el Project Finance. Para este Project Finance hemos tomado ratios de deuda del 70%. Además, para modelar esos flujos económicos, hemos obtenido en la medida de lo posible datos reales. Y digo en la medida de lo posible porque hay que entender que este tipo de mercado está muy poco desarrollado en el mundo. Actualmente solo existe una planta fotovoltaica que está trabajando a mercado, que estaría en Chile, y existen otras en construcción en Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el mercado europeo no contaríamos con ningún ejemplo real de planta fotovoltaica a gran escala trabajando en un mercado mayorista. Es decir, basándonos en los datos reales de plantas reales, hemos intentado adaptarlo lo más posible a la situación que estamos analizando. Para conseguir estos datos reales, hemos hablado con diferentes proveedores y empresas del mundo fotovoltaico, y además para ese modelado económico, para poder modelar el P&L y los flujos de caja de cada proyecto y evaluar la rentabilidad que se tendría en cada proyecto, hemos utilizado la perspectiva del inversor. También me gustaría aprovechar, antes de entrar en detalles de resultados del proyecto, me gustaría aprovechar para agradecer a los patrocinadores de este informe. En todos los números del Grid Parity Monitor contamos con la suerte de contar con el apoyo de patrocinadores mundialmente reconocidos. En este caso, nuestros patrocinadores platinos serían Enertis y BayWa, Renewable Energy, y como patrocinador oro hemos contado con la ayuda de Ingeteam. Por supuesto, también me gustaría agradecer a las asociaciones colaboradoras. En cada uno de los mercados hemos contado con asociaciones fotovoltaicas y renovables específicas que han corroborado los datos que estábamos tomando, así como nos han apoyado con la metodología para lograr un resultado más correcto. Aquí tienen los 4 logos de las asociaciones principales y, por supuesto, me gustaría hacer una mención especial a la European Copper Institute, que nos apoya en todos los números del CPM. Pues bien, entrando ya un poco en materia, para poder explicar la metodología de este informe de una forma un poco más detallada, me gustaría enseñarles este gráfico, el que se muestra en pantalla, que intenta representar los flujos de caja de una planta fotovoltaica de generación a gran escala. Como les decía, cuando nos enfrentamos con este análisis, contamos con una serie de datos reales, que serían los datos de inversión inicial de la planta, los gastos de operación y mantenimiento, y también los costes de financiación para esa potencial empresa inversora. Es decir, cuánto les costaría ir al mercado de deuda a pedir dinero para poder realizar esta planta fotovoltaica. Pero contamos también con una incógnita en esta ecuación, que sería cuáles serían los ingresos teóricos que recibiría esta planta fotovoltaica. Es decir, la producción fotovoltaica, los kilovatios hora que producirán cada planta de generación, son fáciles de obtener. Al tener un emplazamiento concreto, tenemos la irradiación de ese emplazamiento, tenemos los datos técnicos con las pérdidas las pérdidas técnicas que se producirán en esa generación de electricidad, pero lo que no tenemos son el dinero que se obtendrá por cada kilovatio hora. En el caso de Europa, los euros; en el caso de Latinoamérica, los pesos chilenos, pesos mexicanos, etcétera, etcétera. Esa será la incógnita que tenemos que obtener. ¿Cómo calculamos esa incógnita? Sabiendo la rentabilidad que un inversor fotovoltaico pedirá en cada mercado. Por ejemplo, si para poner una instalación fotovoltaica en Italia un inversor está pidiendo una rentabilidad del 10-12%, contamos con los datos reales de inversión, con lo que le costará obtener la deuda, con los costes de operación y mantenimiento de este modelado del proyecto, la única incógnita en nuestra ecuación será los ingresos que debe recibir ese inversor para que toda esta perspectiva se cumpla. Y precisamente esa es la forma con la que obtenemos esa tarifa necesaria en cada uno de los mercados que analizamos.
Obtener la tarifa que necesita un inversor fotovoltaico en cada mercado está muy bien, pero necesitamos determinar con qué comparamos esa tarifa. Es decir, nosotros sabemos, y pongo un ejemplo aleatorio, que en España un inversor fotovoltaico necesitaría, pongamos, 10 céntimos de euro el kilovatio hora para que esa instalación fuese rentable para él. Y estoy poniendo un número que no es un número certero, rondará, pero tendríamos que hacer análisis. Yo tengo que pensar si alguien me va a ofrecer esos 10 céntimos de euro el kilovatio hora. Y tal y como hemos dicho al principio, intentamos determinar si la paridad de generación existe comparando con los precios del mercado mayorista. Es decir, en este mismo ejemplo, yo tendría que ir al mercado mayorista de España y decir, estupendo, en este mercado actualmente puedo obtener esos 10 céntimos de euro el kilovatio hora que yo como inversor exijo a la producción fotovoltaica. Pues es lo que intentamos representar en este informe. Para cada uno de los mercados analizados, hemos determinado qué precio de referencia podría tener más sentido para que un inversor fotovoltaico viese si la fotovoltaica es rentable en ese mercado. De forma genérica, estos precios de referencia hemos establecido dos categorías en las que tendría sentido compararse, como serían los precios marginales de un mercado diario, si hubiese mercado diario en ese país, y por otra parte, precio de contratos PPA que se negocian libremente entre dos partes. Aquí existe un problema y es que precisamente estos contratos PPA no suelen ser públicos y son de muy difícil obtención. Incluso cuando se obtienen de forma más informal, no se permite o no se puede airear públicamente en informes de este tipo. Entonces, por simplificar un poco el análisis, entendiendo que el espíritu del análisis es certero, hemos tomado el precio marginal en la medida de lo posible. En todos aquellos mercados donde nos encontrásemos con un mercado diario, con un mercado spot de venta y compra de electricidad, hemos tomado esos precios como referencia. Ahora bien, nos hemos encontrado con países como por ejemplo Marruecos, en los que esto no era posible. No existía ese mercado spot para poder tomar esa referencia oficial. En ese caso nos hemos ido a tarifas reguladas. ¿Y por qué? Porque entendemos que esta tarifa regulada podrá ser considerada como un límite superior teórico de un contrato PPA. Es decir, lo que sabemos por seguro es que un gran consumidor nunca pagará más a un inversor fotovoltaico de lo que podría obtener más barato en el mercado. Entonces, entendemos que esta tarifa de referencia será el límite superior que tendría que tener la energía fotovoltaica para ser rentable en dicho mercado. En esta slide se muestran los resultados principales del estudio. Esta gráfica a nosotros nos gusta mucho porque en los dos ejes se muestra lo que he estado comentando y lo principal del estudio. Por una parte, en el eje de las X tenemos la tarifa requerida por el inversor fotovoltaico. Es decir, cuánto dinero tenemos que darle por kilovatio hora a cada inversor fotovoltaico en cada mercado para que quiera invertir fotovoltaica. En el otro eje, en el eje de las Y, tenemos el precio de referencia, es decir, cuánto está dando actualmente ese mercado al inversor fotovoltaico. Entonces, los puntos rojos se corresponderían con los resultados para principios del año 2014, los puntos azules se corresponderían con los resultados de finales de 2013. Nos encontramos, por ejemplo, el primer caso que me gustaría analizar sería el caso chileno, en que se encuentra en la situación de paridad de generación completa. Esto es porque la tarifa requerirá, si nos fijamos por ejemplo en el punto rojo, que sería la situación de 2014, vemos que aproximadamente la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico rondaría los $80 el megavatio hora. Por otra parte, si vemos qué precio de referencia está obteniendo este generador fotovoltaico en el mercado chileno, estaríamos hablando de unos $180 el megavatio hora. Aquí me gustaría aclarar algo que no había comentado, y es que obviamente para analizar cada mercado habría tantas situaciones como precios de referencia y como emplazamientos en los que se pudiera poner una instalación fotovoltaica. Por ejemplo, en el caso chileno no será lo mismo realizar una instalación fotovoltaica en el norte del país, donde los niveles de radiación son mucho más atractivos que en el sur del país. Asimismo, volviendo al caso chileno como ejemplo, nos encontramos con diferentes mercados de compra y venta de electricidad con diferentes precios. Entonces, por simplificar el análisis, para cada mercado hemos escogido un emplazamiento concreto que a continuación pasaremos a detallar para analizar la situación de paridad de generación en ese emplazamiento concreto. Si bien es cierto que cada emplazamiento puede tomarse como una referencia de algo real que se puede encontrar en ese mercado,
no podemos esperar que la situación del norte de Chile ejemplifique de forma perfecta lo que ocurre en el sur, precisamente por lo que hemos comentado. Volviendo a la gráfica, y después de hablar del caso chileno, que sería el más atractivo de todo el estudio, nos encontraríamos con 3 países que han estado o están cerca de la paridad de generación. Sería el caso de Marruecos, de Italia y de México. En el caso marroquí, la situación prácticamente no ha cambiado entre el 2014 y el 2013 y nos encontraríamos con unas tarifas requeridas en torno a $120 el megavatio hora y unas tarifas de referencia superiores a los $100 el megavatio hora. Es decir, si la energía fotovoltaica siguiera bajando en precio, que es lo que parece que está ocurriendo, o los precios eléctricos en Marruecos siguieran subiendo, como veremos a continuación, es también bastante probable, la paridad de generación en este país sería cada vez más cercana hasta ponerse en la zona de gráfico de un color un poco más oscuro y pasar a ser un país atractivo para la generación fotovoltaica a gran escala. El caso de Italia y de México es un poco diferente en el sentido de el atractivo de la generación fotovoltaica a gran escala ha decrecido en el último año. Prácticamente la tarifa requerida por el inversor fotovoltaico se ha mantenido o ha descendido. En el caso de Italia podríamos decir que significativamente, pero también ha descendido ese precio de referencia en el mercado mayorista de energía, con lo cual la rentabilidad y el atractivo de la generación fotovoltaica también ha descendido. Por último, en el caso de Texas y en el caso de Turquía, la generación fotovoltaica se encuentra alejada de la paridad de generación, tanto en el 2014 como en el 2013. Bien, hablando ya de mercados concretos y empezando por el mercado chileno, como mencionaba, hemos escogido un lugar concreto para este análisis, que es en lugares de alrededor del nodo de Diego de Almagro. Nos encontraríamos en el mercado interconectado central. Como decíamos, los precios de referencia están por encima de la tarifa requerida para un inversor fotovoltaico. Es decir, en este momento y en este emplazamiento existe plena paridad de generación en Chile para un gran productor fotovoltaico. El caso chileno es un caso muy atractivo, precisamente por unos altos niveles de radiación que contribuyen a que la generación fotovoltaica sea barata, los precios de generación sean reducidos y también a altos precios en el mercado de energía, en el sistema interconectado central. Si bien es cierto que estos altos precios en el sistema interconectado central han presentado en los últimos años o en los últimos 10 años una alta volatilidad, lo cual podría introducir incertidumbre en este generador fotovoltaico, es verdad que la diferencia entre la tarifa requerida por el inversor y el precio que facilita el mercado, la diferencia es abultada, con lo cual creemos que existe un margen razonable para poder absorber esos impactos de volatilidad en los futuros años. Hay que pensar que sería necesario remontarse a precios desde 2009 para encontrar precios spot inferiores a la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico actualmente. Con las perspectivas energéticas que nos encontramos en todo el mundo y también en Chile, es más probable pensar en que los precios eléctricos sigan aumentando a largo plazo más que disminuyendo. Con lo cual, para Chile nos sentimos cómodos para afirmar que la paridad de generación es completa. El segundo caso analizado sería el mercado italiano, en el que, como mencionábamos en esa gráfica general, la generación fotovoltaica a gran escala todavía no es competitiva. Sí que es cierto, y pueden observar en la gráfica, que a finales del año 2013, segundo punto que tenemos en la gráfica, el precio de referencia y la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico estuvieron relativamente próximos. Además, es necesario destacar que la tarifa requerida por el inversor fotovoltaico disminuye a un grado de un 10% aproximadamente anual. Es decir, con estas perspectivas, la tarifa requerida fotovoltaica seguiría disminuyendo significativamente año a año y podríamos estar hablando de una situación de paridad de generación a medio plazo. El problema, una circunstancia negativa que ocurre en este mercado italiano para el inversor fotovoltaico es que los precios de spot en Italia han disminuido un 7% anualmente aproximadamente en los últimos 5 años. Por otra parte, con la crisis económica que ha vivido Europa estos últimos años, los costes de capital y los impuestos asociados a la generación de electricidad en el mercado italiano han aumentado significativamente.
junto con el alquiler del emplazamiento de la tierra donde establecer la planta fotovoltaica, suponen las principales barreras para el desarrollo de este mercado. Sin embargo, hablando con expertos financieros de la zona, de la zona italiana, nos comentan que las instituciones financieras en este mercado cada vez se muestran más interesadas en este tipo de inversión. Con lo cual, prevemos que en los próximos años, a medida que disminuya esta crisis financiera y aumente el apetito inversor de los inversores europeos, esta tarifa requerida fotovoltaica continúa disminuyendo y el atractivo del mercado italiano aumente, haciendo razonable pensar que a medio plazo podríamos estar hablando de una situación de paridad de generación. En el caso mexicano, me gustaría destacar algo muy específico. Cuando hicimos este análisis, la reforma energética en México todavía no era una realidad y estaba en una situación muy incipiente, con lo cual a la hora de realizar el análisis hacíamos un análisis un poco a ciegas. Teníamos que partir de una situación completamente teórica y era pensar qué precio de referencia teníamos que tomar en este mercado. Hablando con empresas fotovoltaicas de relevancia del mercado mexicano y con las asociaciones mexicanas, al final adoptamos una solución que creemos relevante y que creemos adecuada para el objetivo de este informe, que no es sino explicar una situación de referencia, una aproximación, una idea genérica de cómo es la situación de atractivo de la energía fotovoltaica en el mercado mexicano. Entonces, como referencia, tomamos los precios de nodo que existían en estos periodos temporales. En este caso, tomamos un nodo situado en Santa Ana, en Sonora, y este es el resultado de nuestro análisis. En el año 2012 y a principios de 2013, la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico era inferior a ese precio de referencia. Es decir, en esos años podríamos estar hablando de una situación de paridad de generación en ese emplazamiento del mercado mexicano. En el último año y medio, los precios mayoristas de este nodo, como pueden ver en la gráfica, en la línea roja, sufrieron un decrecimiento muy significativo, con decrecimientos anuales del 41%, y esto produjo que la situación de paridad de generación cambiara completamente. Es decir, a pesar de que esa tarifa requerida por los inversores fotovoltaicos continúa decreciendo a un ritmo modesto pero significativo, estaríamos hablando de un 3,5% de decrecimiento anual. Ese decrecimiento anual obviamente no ha sido suficiente como para poder absorber ese impacto de esa brutal caída de los precios del mercado. Con lo cual, a principios de 2014, con esta perspectiva, en México, en este emplazamiento, no nos encontraríamos en la situación de paridad de generación. Si bien es cierto que con los cambios del mercado energético mexicano, sería muy conveniente seguir revisando la situación a fondo en este país, porque entendemos que los niveles de irradiación y las características del mercado mexicano hacen muy interesante el considerar la energía fotovoltaica como una posible solución. Habrá que seguir analizando en el medio plazo cómo evoluciona el mercado con esta reforma para establecer el atractivo de esta tecnología. El caso de Marruecos es uno de los casos más especiales de este estudio, dado que nos encontramos con la perspectiva que mencionábamos al principio, y es que en Marruecos no existen mercados mayoristas de electricidad. Es un mercado regulado por el gobierno y de una forma muy estricta, con lo cual el único precio de referencia con el que nos encontramos serían precios regulados a nivel gubernamental. Estos precios regulados han sido históricamente subsidiados por el gobierno, lo cual perjudica a la energía fotovoltaica a la hora de establecer su atractivo real. Aún así, como pueden ver en la gráfica, la situación de paridad de generación está cercana. Considerando que el precio de referencia no ha cambiado en los últimos años, la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico sí lo ha hecho. Ha decrecido a un ritmo del 4% anual aproximadamente. Con estas perspectivas, la generación fotovoltaica podría ser atractiva a un corto o medio plazo, y además hay que tener en cuenta que el gobierno marroquí ha anunciado aumentos de tarifas previstos desde este año hasta el año 2017. Es decir, nos encontramos con que en los próximos años ese precio de referencia del mercado va a aumentar y esa tarifa requerida por el inversor fotovoltaico va a seguir disminuyendo.
Con lo cual, es probable pensar, es razonable pensar que a medio o corto plazo nos encontraremos con una situación de paridad de generación en este mercado. El caso de Turquía es el caso menos atractivo del informe, menos atractivo para la generación fotovoltaica, entendiéndolo bajo las perspectivas de este análisis, es decir, si lo comparamos con el mercado spot turco, y el resultado es el que se muestra en esta gráfica. La tarifa requerida no está disminuyendo, sino que está aumentando, ahora comentaremos por qué, y el precio de referencia de este mercado spot turco se encuentra lejano a esta tarifa requerida. Esto que podría llamar la atención, es decir, que la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico, en lugar de disminuir, aumenta, se debe a que en los últimos años se ha producido un debilitamiento de la moneda turca frente al dólar. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los equipos fotovoltaicos para realizar este tipo de plantas, para mercados como el turco, sería necesario su importación, no sería producción nacional. Entonces, este debilitamiento de la moneda juega en contra de un potencial inversor fotovoltaico. Además, en Turquía se espera una evolución elevada de la tasa de IPC, y eso también influirá negativamente en esa tarifa requerida por un inversor fotovoltaico. De todos modos, como comentábamos, esta perspectiva es independiente de cómo sería la generación fotovoltaica, por ejemplo, en un contrato PPA con un gran consumidor privado, por poner un ejemplo, en una zona aislada de Turquía. Queremos que quede claro que el análisis que realiza este informe se basa en precios de mercado de referencia, y el hecho de que la energía fotovoltaica no sea competitiva a día de hoy en este segmento no quiere decir que no lo sea para otro tipo de clientes. Por último, el único mercado que nos queda por representar sería el mercado texano, en el sur de Estados Unidos. A pesar de que la tarifa requerida por un inversor fotovoltaico es de las más bajas que se representan en este mercado, en este informe, perdonen, estaríamos hablando de una tarifa de aproximadamente 110, 115 dólares al megavatio hora. La paridad de generación fotovoltaica en el sur de Estados Unidos sigue siendo lejana, y esto es debido a que los precios del mercado en estas zonas de Estados Unidos son significativamente bajos. Vemos en el gráfico que rondarían los 40 dólares el megavatio hora. Sí que es verdad que hay una tendencia creciente en este precio de mercado. Estamos hablando de incrementos anuales de más del 13%, y esta tarifa requerida por el inversor fotovoltaico continúa decreciendo, por lo cual pensamos que no sería descabellado pensar que a medio o largo plazo sí podríamos encontrarnos con una paridad de generación en esta zona. Además, al encontrarnos con una tarifa requerida por el inversor fotovoltaico tan baja, 110 dólares al megavatio hora, podríamos encontrar la situación, bueno, es una situación que realmente se está dando. O sea, este tipo de plantas en la zona de Texas se están instalando, pero no sería para vender electricidad al mercado ERCOT, sino que sería para vender electricidad a clientes privados mediante contratos bilaterales. Como conclusiones, simplemente me gustaría resumir un poco lo dicho, y es que básicamente la tecnología fotovoltaica ya es rentable a gran escala en mercados mayoristas de electricidad en algunos emplazamientos. Más concretamente, en Chile hay una paridad de generación completa y de forma muy clara, y en otros mercados como pueden ser Marruecos, Italia o incluso México, han estado o podrían estar cerca de esta paridad de generación. Es verdad que la volatilidad de los mercados mayoristas incluye incertidumbre en este tipo de inversiones, pero también es cierto que la disminución en los precios de inversión fotovoltaica, que en el utility scale, cuando hablamos de generación a gran escala, es mucho más significativo que en instalaciones de menor tamaño. También las reformas normativas en curso. Todo esto establece la necesidad de seguir monitorizando y seguir analizando los mercados fotovoltaicos para ver qué está sucediendo con este atractivo económico. Como hemos mencionado a lo largo de toda la presentación, el hecho de que la paridad de generación no se haya alcanzado en estos emplazamientos y bajo esta perspectiva no quiere decir que las plantas fotovoltaicas a gran escala no tengan más cabida en estos mercados. Estaríamos hablando a través de, por ejemplo, de contratos PPA con inversores concretos, se me ocurre en empresas mineras en el norte de Chile, por ejemplo. También características específicas de algunos de los mercados. Todavía hay países donde existen feed-in tariffs para la producción, donde tenemos esquemas de Renewable Portfolio Standard, etcétera.
Además, hay que destacar que este informe y este análisis se ha realizado pensando en una financiación de tipo Project Finance para inversores fotovoltaicos tipo, pero existen empresas que a día de hoy, por ejemplo, grandes utilities, están invirtiendo en energía fotovoltaica y podrían conseguir condiciones de financiación y costes de equity más reducidos de lo que estamos considerando para este informe. Esto reduciría significativamente esa tarifa fotovoltaica necesaria y aumentaría el atractivo de la energía fotovoltaica en cada uno de los mercados analizados. Por supuesto, este informe se ha basado solo en 6 mercados. Realizaremos actualizaciones de este informe de forma anual probablemente, y en los próximos números incluiremos nuevos mercados que consideramos muy interesantes y que nos creemos necesario realizar análisis más profundos, como puede ser toda la zona de América Central y también la región, la que conocemos como MENA, el norte de África y la zona de Oriente Próximo. Intentaremos también introducir nuevas características, nuevos modelos de financiación, no solo este Project Finance, sino también, por ejemplo, bonos corporativos, que serían más adecuados para empresas de tipo utility. Y esperamos que todos estos análisis sean del interés del público en los próximos años. Entonces, simplemente, para terminar, volver a destacarles que la serie GPM, Grid Parity Monitor, no solo analiza instalaciones a gran escala, como ha podido ser el objetivo de esta presentación de hoy, sino que también tenemos análisis basados en otros sectores, como el residencial y el comercial, actualizados aproximadamente anualmente, y en la página web de Leonardo Energy tienen a su disposición de forma gratuita los informes detallados de todos estos análisis.